Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Javier, Inma, Gabriel y por primera vez Rubén Fernández del Español. ¿Qué tal estáis? Muy bien, un saludo. Muy bien, ¿Qué encantado. tal, Andrés? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Un placer teneros con vosotros. Es el primer programa que vamos a hacer en el canal de este tipo de política nacional en el 2026. Vamos a hablar de dos temas. Empezamos por el primero, que son las elecciones de Extremadura, que no lo había tocado todavía aquí. Y empiezo por ti, Gabriel. ¿Qué te han parecido los resultados? Y ya estamos viendo los movimientos que hay para ver si conforman gobierno entre el PP y Vox. Bueno, previsible la victoria de la presidenta del Partido Popular, previsible también que iba a ser sin mayoría absoluta y no tan previsible el ascenso de Vox, que creo que es la gran clave de las elecciones extremeñas y la gran clave de todas las elecciones en el nuevo ciclo electoral que se ha abierto, autonómico en esta primavera del 26 y probablemente de las generales y de las elecciones autonómicas y municipales del 27. Yo creo que los únicos que se esperaban un resultado parecido al que han tenido han sido los del Partido Popular, que sabían que iban a tener muy buen resultado, pero que no iban a alcanzar esa mayoría absoluta de 133, creo que es. Perdón, de 33 diputados, no 133, de 33 diputados. Lo que no sabían era que la enorme subida de Vox. Y esa subida de Vox, a quien más está afectando, al margen de las dificultades para formar gobierno que tenga María Guardiola, ahora parece que se van a poner de acuerdo para entrar en gobierno otra vez, etcétera, es al Partido Socialista, porque, a ver, lo que ha ocurrido en Extremadura, que está por ver si se confirma en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León el 15 de marzo y eventualmente en mayo, junio en Andalucía, es una suerte de cambio de paradigma. Es decir, hasta ahora había dos partidos muy destacados, PP y PSOE, que ganaban indistintamente, y el uno al otro se perseguían, vamos a decir así, ¿no? Y luego a tercero, a mucha distancia, estaba Vox, con su 10%, a veces menos, ¿no? Claro, un Vox en 17% en Extremadura y un PSOE con un 25 segundo más cerca de Vox a 7 puntos que del PP, que está a 43 en Extremadura, si eso se confirma en las sucesivas elecciones, en Aragón estoy pensando en, como dicen los sondeos, en Castilla y León y en Andalucía, el PSOE tiene un serio problema, más allá de los problemas de gobernabilidad que tenga el PP para formar ejecutivo con Vox. Porque, claro, eso imposibilita mucho tiempo, la recuperación de un PSOE alternativa de gobierno a los gobiernos que aparentemente se van a ir formando en este año y medio que nos queda hasta el 27 de autonómicos municipales y eventualmente en la Moncloa, ¿no? Y eso es la parte más sustancial de las elecciones extremeñas. Las elecciones extremeñas, pues es evidente que tenía mal candidato, Miguel Ángel Gallardo era un hombre que estaba procesado. Pues ya solo el hecho de presentar a un procesado por además una acusación, como es el tráfico de influencias y no sé si tiene también el delito de presunta corrupción, pues hombre, no es el cartel de visita más, la tarjeta de visita más aconsejable para ir a unas elecciones. Eso lo sabía Pedro Sánchez, lo sabía el PSOE, lo sabían todos. Pero yo creo que confiaban en algo, y es que Extremadura, siendo la tierra más a la izquierda de cuantas autonomías hay en España, de las 17, porque históricamente, incluso más que en Andalucía, se había demostrado que ese sí que era el auténtico granero, no tanto en porcentaje y en número de votos, porque Andalucía evidentemente representa más, pero sí en la fortaleza de esa izquierda socialista, vamos a decir así, de ese partido socialista, que incluso perdiendo, en las épocas en que Ibarra y sobre todo Guillermo Sandoval perdían con un 30 y muchos, 40% de votos, claro. Yo le escuché a Rodríguez Ibarra el otro día hacer una reflexión siguiente y mi impresión es que tiene algo de cierto. Dice, oye, vamos a ver, eh, un candidato, bueno o malo, te da o te quita 3 puntos de voto, más o menos. 3, 4, dicen los expertos, 3, 4 puntos. El resto es la sigla. Tu sigla, el que esté el partido, en fin. Pero esto vale para María Guardiola, para Gallardo y para cualquiera. Y si no, que se lo digan a Vox, porque al candidato lo han puesto en la última media hora. Vamos a decir, si el candidato real era Santiago Abascal. Pero al margen de eso, luego está la victoria o la derrota del partido, de la sigla, vamos a decir así. Claro, es que
que el PSOE ha perdido, creo que eran 13 puntos o 14. Entonces se preguntaba legítimamente el expresidente extremeño, vale, Gallardo ha perdido 3, 4 puntos, ¿de dónde están los otros 10? No, se han quedado en casa y cuando vuelvan a ser las generales volverán a votar a Pedro Sánchez. Pues como que aquí ocurre un poco, me da impresión, si me permites la broma, como en el chiste, ¿no? Del tipo que está al borde del precipicio, agarra una rama, se abre el cielo y dice, y tranquilo, hijo mío, que saldrá un batallón de ángeles y vendrán a recogerte. Dice el tipo, ya, pero hay alguien más. Mm, algo de esto hay, quiero decir. Hay una sensación en el partido del gobierno complicada que empieza en Extremadura y que me temo que se va a confirmar en Aragón, Castilla y León y en Andalucía. Y aquí me quedo porque no quiero copar todo el tiempo de los compañeros. Javier. Por lo que dice Gabriel, además, estas elecciones que el PSOE Pedro Sánchez se las ha planteado en clave nacional más que en clave autonómica, bueno, pues han resultado como han resultado, ¿no? Con el descalabro del Partido Socialista, con una consolidación a la izquierda del Partido Socialista, capitalizada no por Yolanda Díaz, no por Sumar, sino por Podemos, básicamente Izquierda Unida, por los comunistas más ortodoxos, y bueno, y con ese despunte de Vox, que bueno, que ha cambiado un poco la estrategia, ¿no? Recuerdo tras las anteriores elecciones que el comisionado de Bambú para negociar los pactos, o el pacto de gobierno con Guardiola, fue Jorge Buxadé, ¿no? Que incluso se desplazó a la comunidad para imponer sus condiciones y cerrar esa negociación. Ahora han suavizado un poco el posicionamiento de cara a formar gobierno, de cara a ese gobierno de coalición que parece claro que va a acabar así en un gobierno de coalición en el que Santiago Abascal ya ha dicho públicamente que exige una vicepresidencia o la vicepresidencia primera de ese futuro gobierno y unas cuantas consejerías que serán por lo menos 3 consejerías o 2 o 3 consejerías, ¿no? Y además no insiste tanto en obtener cargos, sino en que a través de esas consejerías y esa vicepresidencia pueda implementar parte de sus 200 medidas de gobierno. Bueno, el Partido Socialista, sí, el hecho de presentar un candidato procesado, pues hombre, es una cosa curiosa, como poco curiosa, ¿no? Cuando además se lo estaban planteando esta convocatoria electoral como en clave nacional, ¿no? Como la reafirmación del control del partido y de su electorado por parte de Pedro Sánchez, y ha resultado pues un tremendo fracaso. Un tremendo fracaso que también, pese al aumento que ha tenido Podemos por Extremadura, bueno, pues Yolanda Díaz se ha quedado fuera de esa ecuación. Sumar, la extrema izquierda ha visto que ya no necesita a Yolanda Díaz, no necesita Sumar, en definitiva, para obtener rédito electoral. ¿Cómo acabará? Bueno, pues acabará probablemente con un pacto de gobierno. Vox creo que ya ha dicho públicamente que no se van a conformar con abstenerse dentro de 15 días cuando se produzca, bueno, 15 días no, 30 días, ¿no? Pues son 15 días para proponer candidato por la mesa y otros 15 días para esa sesión de investidura. No se va a conformar con abstenerse. Tienen prácticamente esos 30 días para negociar esa vicepresidencia que ayer reclamaba Abascal y esas consejerías. Tendría que hacerle reflexionar al PSOE este desenlace, y parece que no se lo ha tomado muy en serio, ¿no? Más allá de que forzaran a Gallardo a presentar la dimisión después de recoger unas cuantas aceitunas en una finca de su pueblo. Bueno, veremos a ver estos 15 días, 30 días, cómo acaba discurriendo todo este proceso de negociación para constituir ese gobierno que una vez más, o por segunda vez, va a liderar el Partido Popular a través de Guardiola en un enclave territorial que, siendo el que tiene un PIB más bajo, la comunidad autónoma más pobre probablemente, pues, y siendo un feudo del PSOE, pues ha sabido recuperar el Partido Popular. Rubén.
Sí, pues es bastante llamativo los resultados, ¿no? Gana el Partido Popular, pero el gran triunfador es Vox, que es lo que más o menos estabais diciendo, tanto Javi como Gabriel. Bueno, la verdad es que es bastante llamativo los resultados, sobre todo porque es un feudo del Partido Socialista histórico. Por primera vez baja del 30%, un 25%, es un resultado catastrófico en una de las comunidades pues más afines siempre al Partido Socialista. El Partido Socialista se sostenía porque tenía muy buenos resultados en Andalucía, en Extremadura y en Cataluña, y luego también en Asturias, pero bueno, ya estamos hablando de una provincia, una comunidad autónoma que reparte 8 diputados. Sin embargo, bueno, Andalucía sí que reparte una gran cantidad, al igual que Cataluña. Ahora el Partido Socialista solo resiste plenamente en Cataluña. Vamos a ver también cómo empieza este nuevo ciclo en Andalucía, pero ya no es esa comunidad que era el gran feudo histórico del Partido Socialista. Estamos viendo que es una comunidad donde el Partido Popular ha tenido una mayoría absoluta con Juanma Moreno, y bueno, ahora también vemos cómo Extremadura cae del lado de la derecha, con un resultado también muy histórico, como estábamos comentando, para Vox. Y también avala esa estrategia que parecía suicida de Abascal cuando en 2024, un año después de entrar en los gobiernos autonómicos, decidió romper todos los pactos que había hecho de investidura con el Partido Popular, dejar las consejerías, salirse de esos gobiernos. Había gente que incluso había puesto muchísimas expectativas, ¿no?, en esa carrera política que se iniciaba, ¿no?, porque tuvieron que contactar con técnicos, con independientes, ¿no?, que incluso no iban en sus listas, que dejaron esas carreras profesionales para introducirse en estos gobiernos y que luego veían como a los pocos meses Abascal rompía estas investiduras con el Partido Popular. Parecía una estrategia suicida. Yo personalmente no la acabé de entender, ¿no?, pero a la larga está claro que ha sido una estrategia que a ellos les ha beneficiado, porque había una sangría de votos, el mínimo en los últimos 2 años de histórico de Vox coincidía justo con cuando ellos abandonan los gobiernos, porque bueno, la gente no acaba de diferenciar precisamente la estrategia del PP y la de Vox, y ahora pues casualmente desde lo de la Dana, que es cuando ellos ya estaban fuera del gobierno valenciano, es cuando ellos empiezan a elevarse, empiezan a resurgir, y bueno, pues ahora les estamos viendo con unos resultados de récord, ¿no? Están alcanzando las últimas encuestas que hemos conocido esta semana a nivel nacional el 18%. Y bueno, decía Berzosa ahora mismo, vamos a ver, ¿no?, porque Abascal ha dicho de entrar en los gobiernos autonómicos con una vicepresidencia, con varias consejerías. Vamos a verlo porque, bueno, una cosa es lo que ellos estén diciendo, porque lo que está claro es que si algo han avalado las urnas es que a Vox le beneficia condicionar los gobiernos, pero no entrar en ellos. Y si algo han avalado las encuestas es que ellos han hecho mínimo cuando estaban dentro de los gobiernos. Yo sinceramente tengo dudas de que entren en los gobiernos por ahora. Yo creo que vamos a ver si hay unas elecciones generales, y vamos a ver ahí también a calibrar si a ellos les compensa entrar después de esas elecciones generales o entrar ahora antes de estas elecciones generales, porque no hay que olvidar que Vox ha sido muy crítico con María Guardiola. La han llegado a hablar en alguna ocasión, han dicho que ella es la Irene Montero del Partido Popular. Han sido muy duros con María Guardiola. Vamos a ver si entran en esos gobiernos. Abascal dice que sí, pero bueno, la verdad es que cuesta entenderlo viendo el histórico de encuestas y el histórico de resultados, ¿no? Porque además ahora hay un carrusel de elecciones. También está Aragón, que es una comunidad, pues sobre todo que es muy importante, ¿no?, porque es la primera vez que vemos a una ministra que sale del gobierno de Pedro Sánchez enfrentarse a las urnas. Aquí sí que, bueno, pues si en Extremadura podemos decir que había un candidato procesado que venía con ese lastre, aquí hay una ministra que viene del gobierno nacional. Aquí ya es Pedro Sánchez quien se está presentando, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver también ese resultado en Aragón. Luego vamos a ver también Castilla y León, que es la comunidad en la que Vox precisamente entró por primera vez en un ejecutivo autonómico, y vamos también a ver Andalucía, si el Partido Popular consigue mantener esa mayoría absoluta, y lo que parece que también puede ser un mínimo histórico del Partido Socialista, en lo que, como comentábamos al inicio con Extremadura, era un feudo histórico del partido de Ferraz. Misma.
Bueno, al final yo creo que Vox en estas elecciones de Extremadura ha sido como un actor súper secundario en una película, pero que al final se ha llevado el Oscar, ¿no? El Oscar al mejor actor, a la mejor dirección, al mejor guión. Es decir, de estas elecciones, quien ha salido victorioso y quien ha demostrado el efecto dominó que puede sobrevenir en las próximas contiendas electorales, como han dicho mis compañeros, ¿no? Las que vienen en Aragón y luego hasta llegar a las generales, pues lo que nos está indicando tanto el resultado en Extremadura como las recientes encuestas de este lunes, tanto también del país, en las que decían que ya no solo hay votantes del Partido Popular que se han pasado a Vox, sino que también hay votantes del Partido Socialista que se están pasando a Vox. Y aquí en Cataluña hay gente que votaba a Junts y no solo se va con Alianza Catalana, sino que también está optando por Vox. Es decir, hay como todo un movimiento, es un fenómeno en auge que se ha ido cociendo en los últimos 12 años, pero que efectivamente, sin entrar en los gobiernos y tomando esta decisión suicida, como decía Rubén, de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y cuando entró en el gobierno salirse de los gobiernos porque no les gustaban las políticas que estaban haciendo y dar un golpe encima de la mesa porque no se estaban cumpliendo los acuerdos, pues yo creo que, bueno, al final forma parte de su ADN, o las cosas son como ellos dicen o no son, y son conscientes de lo fundamentales que son en cuanto a partidos muleta del Partido Popular de momento, hasta que puedan hacer un sorpaso. Lo que es cierto que los grandes perdedores de estas elecciones en Extremadura son tanto el Partido Popular, que recordemos que María Guardiola convoca elecciones para desvincularse de Vox, para poder gobernar en solitario, para poder sacar su proyecto adelante, no lo consigue. Y por extensión, y es evidente que el Partido Socialista debe hacer una lectura de qué está pasando cuando está perdiendo comunidades autónomas importantes, cuando territorios tan rojos como lo eran Extremadura y como han sido Andalucía históricamente, los ha perdido, y Cataluña lo ha recuperado, ¿no? Después de una etapa bastante convulsa y bastante difícil en esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, el ciclo político también está en un cambio que me parece muy importante, y probablemente coincida con un cambio también generacional, pero el bipartidismo ya lo hemos enterrado hace tiempo. Por primera vez en este país, en la democracia que tenemos actualmente, tenemos un gobierno de coalición. Las izquierdas cada vez están más fragmentadas, por lo tanto, si no hay coalición, si no se suma, tampoco van a poder gobernar, que es lo que está pasando y es el ejemplo de lo que está pasando en el Congreso. Pero es que lo que está pasando en el Congreso es que Pedro Sánchez consiguió ser investido y todos los apoyos necesarios, pero la aritmética parlamentaria es muy complicada y muy compleja, como también lo es en Cataluña. Es decir, cada vez yo creo que resulta más difícil, y Vox viene pues pisando muy fuerte, y es evidente que siempre, y es de sentido común, ¿no? Al final siempre es mucho más fácil criticar desde la oposición que formar parte de un gobierno, porque cuando formas parte de un gobierno tienes que dar pues el balance, ¿no?, de tu trabajo y de tu trayectoria, y no se basa solo en el arte de la palabra y de la crítica y de la oposición, porque el arte de la palabra pues lo puedes dominar mucho, Abascal lo domina. Pero luego está en gobernar y en cómo se gobierna. Es decir, cuando tú dices, bueno, vamos a expulsar a todos los inmigrantes, bueno, explícame cómo lo vas a hacer. Explícame cuál es el plan, porque yo puedo querer la luna, pero tendré que saber si para llegar a la luna pongo una escalera, voy a llegar en un cohete, se lo voy a pedir a Elon Musk, o a ver lo que voy a hacer. Claro, yo creo que, no sé, la gente al final tampoco es tonta, y lo que sí que quiere son cosas muy básicas y del comer del que estamos hablando cada día, como la cesta de la compra. Vox se ha tejido territorialmente en zonas rurales, en pueblos, pero por ejemplo en Extremadura ha ganado en Badajoz, que es
que es una ciudad, es decir, no nos podemos ceñir solo a los pueblos, ¿no? Entonces, las cosas del comer, bueno, pues la cesta de la compra cada vez está más cara, ya no solo porque estemos hablando de Navidad y de si podemos comprar marisco o no, sino que es un diario y un cada día, y los sueldos no acompañan en este nivel de vida que estamos teniendo, como no acompañan para adquisición o alquiler de vivienda. Entonces, yo creo que están calando unos mensajes puramente populistas que no todo, evidentemente, se va a poder cumplir. Por ejemplo, esto de todos los inmigrantes que estén aquí sin documentación van a ser expulsados, pues que me expliquen cómo lo van a hacer, porque va a ser difícil. Cuando también es cierto que en este país necesitamos necesitamos de mano de obra y necesitamos también de la inmigración. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que hay un auge que va cada día más disparado, y no solo porque lo haga bien Vox, sino porque hay partidos que han defraudado al resto de ciudadanos, ¿no? Hay partidos como el Partido Popular, los grandes partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que de una manera u otra han ido desencantando a la ciudadanía. Gabriel. Sí, lo que ocurre, Inma, es que, a ver, yo creo que aquí ha habido una estrategia clara, que creo que se está demostrando errónea, de una suerte de cordón sanitario, de denunciar ante la opinión pública que viene la derecha. Más que la derecha, la ultraderecha. La derecha a lomos de la ultraderecha. Y todas las encuestas, las generales, hablan de 200 votos, 200 escaños, que me parece una auténtica barbaridad, porque es una suma de PP, que es lo que sacó Felipe González en el 82. Es decir, con esa ratio, a mí me parece absolutamente imposible cualquier atisbo de que Pedro Sánchez pueda seguir en la presidencia del gobierno. ¿Podemos echar la culpa al Partido Popular? Sí, sí. El Partido Popular, en particular Alberto Núñez Feijóo, yo creo que en esta ola conservadora, vamos a decir así, pues lo está intentando surfear como puede. Él es un candidato analógico, es una persona del siglo XX, que está ahí probablemente. Creo que lo que va a ocurrir es que está en el sitio justo en el momento oportuno, que es exactamente lo mismo que le pasó a Pedro Sánchez en la moción de censura de Mariano Rajoy. Había un hartazgo, había veníamos todavía de la Juventud sin Futuro, que se llamaba el movimiento de 2008, 2010, de la pinchazo a la burbuja, el desastre económico, y ahora hay una especie de insurrección o momento destituyente por la derecha. Y eso lo encarna Vox. Y la prueba del 9 de que lo encarna Vox, y en particular Santiago Abascal, al margen de sus propios candidatos autonómicos, es lo que ha pasado en Extremadura, que va a volver a pasar en Aragón, quiero decir, yo tengo la percepción de que estamos en un ciclo político en el que el PSOE tiene que medir muy mucho lo que hace. A mí me parece que seguir insistiendo en la tesis de que Feijóo es un peligro, porque va a gobernar con la ultraderecha, creo que solo van a gobernar a la ultraderecha y pueden hacer todavía mayor la derrota de un partido que yo creo que es crucial en la democracia española, que es el PSOE, que ha desempeñado un papel importantísimo y desempeña en el último medio siglo. Y claro, si la escala de medida ahora es 35-40% PP, 25-27 PSOE, 18-20% Vox, con esos guarismos, insisto, no hay forma para la izquierda española, toda la izquierda española, darle la vuelta a los resultados de unas urnas, que es lo que se pasó en el 23. El 23 es fruto de una carambola mágica, vamos a decir así, porque está sacado hasta el último diputado, los 4 de Junts, ¿me entiendes? ¿No? Perdón, los 7 de Junts, los 4 de Podemos, tal. Con cualquier diputado que se sale de la ecuación, ya no salen los números, que es lo que le está pasando al presidente del gobierno, y por eso no tiene presupuestos, por eso no puede aprobar ninguna ley, etc. etc. Y lo que va a venir luego es una barrida para el otro lado, gigantesca, que para cuando se quiera recomponer el Partido Socialista, tendremos un Partido Socialista que, si hoy ya solo tiene dos varonías, que son Emiliano García Paje y Barbú, no cuento al PSC porque es otra historia, y si no tiene apenas alcaldías ni nada, imagínate tú lo que puede ser eso sin la Moncloa. Es decir, el largo invierno o la travesía del desierto puede ser más travesía que nunca, eso me refiero. Javier. Sí. Además es curioso porque, bueno, este discurso de la derecha o la derecha cabalga lomos de la extrema derecha,
incluso cuando no existía Vox como formación política, que apenas era una corriente de opinión dentro del Partido Popular, en el Parlamento Europeo, eh, ya las campañas del PSOE eran aquellas del Doberman. Si tú no vas, ellos vuelven. Es decir, que ese miedo, el querer asustar a los electores con el miedo a una derecha dura o una extrema derecha ahora, lo ha hecho siempre la izquierda, en particular el PSOE, ¿no? Ahora con la ayuda de sus extremos, de la extrema izquierda. Pero es que el electorado extremeño lo que ha demostrado es que justamente el pretender asustarles con ese miedo lo que ha hecho es implementar el voto a Vox. O sea, Vox ya se había, Vox está vacunado, o el electorado español, mejor dicho, está vacunado frente a ese miedo a la extrema derecha. O sea, Vox ha presentado como es. De hecho, a Óscar Fernández yo creo que no lo conocía ni el Tato. Lo conocería su familia y los 4 del Comité Ejecutivo Provincial cuando lo designaron candidato de Vox en Extremadura. Y la gente ha votado las siglas. ¿Y por qué vota las siglas? Porque ya no tiene ese miedo a que viene la extrema derecha, a que Vox es la extrema derecha, el PP va a gobernar con la extrema derecha. Al final, bueno, es un poco también lo que decía Inma, ¿no? El bipartidismo ya ha caído, el bipartidismo puro, de la teoría política pura, el bipartidismo estricto ha caído, ha muerto, y bueno, y ahora hay que aprender a jugar con esos otros partidos, ¿no? En la ecuación del mapa político antes teníamos los vectores territoriales, además de izquierda y derecha, pues estaban los más nacionalistas o independentistas o separatistas y los más españolistas. Bueno, pues ahora en ese mapa político hay muchos más elementos, ¿no? Muchos más factores, muchos más jugadores. Y el electorado extremeño lo que ha hecho es demostrar que no le asusta a la extrema derecha, justamente porque es el partido, y en eso coincido con Inma, que ha ganado estas elecciones. El PP, es verdad, Guardiola lo que pretendía era sacar adelante sus presupuestos y a través de los presupuestos como herramienta de ejecución política, ¿no? De programa político electoral, pues hacer sus políticas como Partido Popular. Eso no le ha salido bien. Aún ganando, ha perdido. El PSOE perdiendo, está fulminado. Y Vox no ganando, resulta que es el principal ganador de esas elecciones. Y esta ecuación que ha resultado en Extremadura es la que se va a repetir probablemente o presuntamente en cada una de las convocatorias electorales que se vayan produciendo. De tal forma, incluso a nivel municipal, en el escalón más bajo de la administración pública, probablemente en las municipales también se repitan resultados parecidos en muchos municipios, en muchas capitales de provincia. Y de esa forma sí que los partidos clásicos como el PSOE perderán poder. Porque ahí es donde, o a través del territorio, es como los partidos políticos mantienen los resortes del poder. Entre otras cosas, porque a través de los grupos municipales, una vez que constituyen, que se presentan, obtienen regidores y constituyen grupos municipales, generan ingresos para las cuentas del partido. Y además de ingresos, la implantación en el territorio. Si esta ecuación que ahora hemos visto en Extremadura se repite, incluso municipales, pues el Partido Socialista tiene un problema muy grave. Y no todo el espacio que pierde el Partido Socialista lo está recuperando o lo ha recuperado tampoco en Extremadura la extrema izquierda. El Podemos por Extremadura, Podemos Izquierda Unida, los comunistas, la extrema izquierda más rancia y más casi estalinista, tampoco han absorbido toda la pérdida electoral del PSOE. Probablemente por lo que apuntabas tú, Inma, ¿no? Porque parte de ese electorado también se ha atrevido a votar a esa extrema derecha de la que pretendían generar miedo. Y eso pues se puede repetir en todas las convocatorias electorales. El Partido Popular, aquí lo que se plantea es un ejercicio de responsabilidad por el que presuntamente va a ir ganando esas convocatorias o revalidando, como en el caso de Andalucía, ¿no? El Partido Popular y Vox tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad política seria con trascendencia nacional para ser generosos y poder llegar a acuerdos de gobierno, pero acuerdos de gobierno que generen estabilidad, que generen tranquilidad en la economía, que generen empleo, que generen creación de vivienda. Eso es lo que tienen que hacer estos dos operadores políticos, Partido Popular y Vox, porque probablemente el futuro de
algunas o muchas comunidades autónomas, de muchos municipios y probablemente también del gobierno de la nación, caiga en sus manos. Bueno, Sí, vamos a ver, porque todo indica que esto no estamos ante unos cambios de gobierno, sino, como decíais ahora, estamos ante algo más profundo que parece que es ya un cambio sociológico, ¿no? Lo decía Gabriel de las encuestas que dan una suma a la derecha de más de 200 escaños. Esto es inédito en España, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mayoría absoluta de Aznar en el 2000 y en la de Mariano Rajoy 2011 estábamos hablando de 183, 186 escaños. Si por primera vez la derecha suma más de 200 escaños, estaríamos en un cambio sociológico profundo, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que decís de Extremadura, lo estamos viendo también en lo de Andalucía, porque el Partido Popular puede no crecer o puede estancarse, pero Vox está subiendo y esto es muy llamativo, ¿no? Y que a la vez el Partido Socialista no consigue subir porque ya evidentemente ese miedo a Vox ya no funciona. Y luego una de las cuestiones que tenía a favor la izquierda en Extremadura, que no va a tener en otras comunidades, es que acudía la extrema izquierda, todo lo que es Podemos, unidos en una misma marca. Ahora, por ejemplo, en Aragón no, va a haber hasta 3 marcas a la izquierda del Partido Socialista. Va a estar la Chunta, va a estar Izquierda Unida, va a estar la papeleta de Podemos, con lo cual ahí es difícil que uno de los 2 partidos consiga también un buen resultado. O en Andalucía, ¿no? Donde presumiblemente pues estará por un lado la candidatura pues que sea liderada por Maillo y por otra la de Adelante Andalucía. Ya va a haber 2 candidaturas a la izquierda del Partido Socialista, así que van a tener todavía más complicaciones a la izquierda del Partido Socialista. Y luego, pues sí, lo que coincido es que el miedo a Vox es evidente que ya no llama. Vox se sustentaba sobre una serie de vectores, uno de ellos era el de campo-ciudad, ahora ya estamos viendo, como decíais, ¿no? Que en ciudades como por ejemplo Badajoz tiene muy buenos resultados, ya no solo es una cuestión de localidades, de pueblos, de zona rural. Y luego otro de los vectores que se sustenta es el de la inmigración y casualmente ha tenido un resultado récord en Extremadura, que es la comunidad con menos inmigrantes de toda España. Vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar en circunscripciones que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, Almería, que es una de las provincias que tiene más inmigrantes en España, ¿no? Hay con toda probabilidad Vox va a quedar por delante del Partido Socialista en esta provincia y eso yo creo que va a ser bastante también pues shock, ¿no? Para Ferraz, ¿no? Porque va a empezar a ver que va a quedar en algunas comunidades, en algunas provincias, perdón, va a empezar a existir casi un bipartidismo Vox-PP, ¿no? En algunas, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Vamos a ver qué pasa en Huelva, qué pasa en Cádiz y esto es algo que se puede también consolidar en algunas otras provincias, ¿no? También va a ser muy interesante a la larga ya ese choque que estáis comentando en Cataluña entre Alianza Catalana y Junts, también entre Vox y Alianza, ¿no? Porque comparten hasta incluso un cierto electorado que puede incluso saltar de un partido a otro y vamos a ver ahora cómo, bueno, pues cómo se consolida, ¿no? Esto que parece que ya no es un cambio de gobierno ni unos cambios de signos, sino que es un cambio sociológico profundo. Inma. Sí, bueno, yo creo que en este ámbito, evidentemente, cuando antes jugábamos con el miedo a que viene la ultraderecha, el miedo a que viene Vox, partimos de la base de una mentalidad que hemos pasado en este país una dictadura que en este caso pues vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, pero ya no es la España de la dictadura, ¿no? Ni es la España de la transición. Desgraciadamente en este país yo creo que quedan heridas todavía muy profundas y muy abiertas que no se han sabido todavía reparar y hablo de la guerra civil y hablo de personas que todavía buscan a familiares en fosas comunes. Es decir, yo creo que este país está en deuda con todas aquellas personas que sufrieron y que fueron asesinadas de un bando o de otro. Pero sí que es cierto que ahora ya hemos entrado en una sociedad probablemente hiperinformada, muy formada, con mucho acceso a la información, con capacidad de informarse por múltiples canales, que no son solo la 1, la 2 y la televisión autonómica,
o de cuando en este país no existían las televisiones autonómicas, es decir, ya no es la España en blanco y negro ni con las primeras televisiones en color, y entonces creo que vienen cambios importantes, ¿no? Y que al final la ultraderecha está llegando a decir cosas que hay mucha gente que por miedo a ser tratada pues de racista, pues no está diciendo. Cuando vienen a buscar pues lo básico, es decir, unos servicios públicos de calidad, unos servicios en sanidad que no estén saturados. Entonces, este vínculo y este anclaje que hacen y que siempre ha hecho, ¿no? Y que forma parte también de esta visión de derechas o de ultraderechas que se vincula a la delincuencia con inmigración, la inmigración con la falta de recursos, no deja de ser parte también de una realidad. Hay recursos que están saturados. Y no tiene por qué ser por la inmigración, pero es que hay recursos que están saturados no solo en educación, por las diferentes necesidades específicas especiales, pero sino también en sanidad, en la atención primaria que está totalmente saturada y que lo dicen, hoy aquí en Cataluña hablaban, ¿no? Pues a ver si las mutuas privadas pueden hacer también altas y bajas porque los servicios están saturados. Bueno, hemos llegado a una saturación y yo creo que el ciudadano cada vez lo entiende menos. Y cuando hace una década se dio oportunidad a partidos que hablaban de cosas nuevas, tanto por la izquierda como por el centro derecha, es decir, cuando surgió el movimiento 15M y cuando surgió Podemos, pues era como un aire fresco en todos aquellos mensajes de izquierdas que de una manera u otra pues habían desencantado a la ciudadanía. Y luego, por otra parte, emergía otro partido político que de movimiento se convirtió en Ciudadanos, y ese partido político también, centro liberal, que vino a decir cosas nuevas. Bueno, pues uno ha desaparecido, que es este último, y el otro pues le cuesta sobrevivir. Entonces, tenemos a otro que está avanzando y está avanzando realmente sin que no sé, yo creo que tenemos que hacer este cambio, este giro de guión, ¿no? Del miedo a preguntarnos qué está pasando para que un partido de ultraderecha en el que, por ejemplo, ante tantas víctimas de violencia de género que tenemos, que es un drama, que todos los recursos que se están invirtiendo están sirviendo de poco, eh, pues que no hagan ningún minuto de silencio ante los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una víctima, pues es que eso no les penaliza. Entonces, tendremos que preguntarnos también sociológicamente, ya no solo políticamente, no sociológicamente, cuál es el cambio que hay en nuestra sociedad para que el discurso de Abascal tenga el auge y el crecimiento que está teniendo. Dima, Yo una tengo la cosa que iba a percepción. decir, una cosa que iba a decir. Estoy de acuerdo contigo que la sociedad está ultra mega informada, pero creo que es mucho también propaganda, no es que sea información veraz, ¿sabes? De otros extremos venden propaganda que no es realidad. Venden su mensaje, pero de lo que dicen a lo que hay en realidad o los motivos por los que son las causas que pasan con medios de inmigración, no es verdad muchas cosas de las que dicen. O sea que eso es una pena por mi parte, creo, porque al final el populismo, tanto de un lado de otro, trae estas cosas negativas. Pero que todos los partidos intentan, Alberto, llevar el agua a su molino con propaganda. Eso lo ha hecho Vox, lo hace Ciudadanos, lo hacía el PP de Fraga o la AP de Fraga y el PSOE de Felipe González. Y eso, es decir, todas las fuentes están contaminadas. Por eso la labor nuestra de los periodistas es intentar ofrecer una buena información a la ciudadanía para tener una ciudadanía crítica y bien informada. Yo no tengo, a ver, hablaba ahora Inma sobre el tema del tema del voto de la mujer y el tema del feminismo y tal. Yo creo que la ejecutoria, no tanto de esta legislatura, de la anterior, del Ministerio de Irene Montero, supuso una ruptura para una buena parte de la base, no digo de la derecha y de la extrema derecha, sino también para buena parte de la base de la izquierda, más moderada, porque pensaron que ahí se estaban haciendo cosas que no tenían sentido. Estoy pensando en la ley del solo sí es sí y en tantas otras cosas. Yo creo que estamos ante un final de ciclo del presidente Sánchez,
como les ha pasado a todos los presidentes del gobierno, y en su mano está, y en manos del Partido Socialista, que ese final de ciclo sea lo más amortiguado posible. Porque claro, si al final se acerca a los 100 escaños o baja de los 100 escaños, y la derecha, a su vez, se sitúa en los famosos 200 y pico, que serían, me parece un poco exagerado, pero bueno, 200 y pico, es decir, tú habrás cercenado el cambio por muchos años, el cambio hacia el otro lado. Es decir, Alberto Núñez Feijóo tendrá problemas para gobernar con Abascal y se dirán tú eres el peor y tal, pero al final, si tú enfrente no tienes una cosa con músculo y fuerza, pues te va a dar igual, ¿no? Que es lo que pasa en muchos territorios autonómicos donde los varones se eternizan 15, 20 años. ¿Por qué? Pues porque enfrente no hay nada, ¿no? Le pasó al PSOE 40 años gobernando en Andalucía y ahora parece que al PP o a determinado PP va camino de eso. Estoy pensando en Madrid con Ayuso, estoy pensando con Moreno Bonilla en Andalucía y tantos otros. En ese sentido, a mí hay una cosa que me choca y es la tendencia que tiene el gobierno y en particular el presidente, iba a decir en cavar el hoyo, no quiero ser despectivo, pero vamos a ver. Si os acordáis, semanas antes de Extremadura, de las elecciones, de forma gratuita el Grupo Socialista en el Congreso apoyó una moción para cerrar Almaraz, la central nuclear que da de comer a 4.000 familias, 1.500 de empleo directo y unos 2.500 de empleos indirectos en la comarca de Campo Arroyo, en Cáceres, que es muy importante porque es la primera industria de Extremadura, por supuesto de Cáceres. Claro, el alcalde del PSOE de Almaraz, es un señor del PSOE, socialista de toda la vida, decía, aquí lo vamos a notar. Ojo, que sí le notaron. 60% en toda Extremadura y allí ni te cuento. Y ahora me voy a lo último de esta semana con el tema de la financiación singular de Cataluña. Hombre, yo no sé si hay que hacer ahora la reforma de la financiación autonómica. Igual hay que hacerla ahora o había que haberla hecho hace 3 años o hacerla dentro de 6 meses. Pero ahora mismo, hacer una reforma de la ley de financiación autonómica por parte de este gobierno y dejar que la presente nada menos que Oriol Junqueras para decir que el principio de ordinalidad solo es aplicable a Cataluña, bueno, yo creo que es una sentencia de muerte política para Pilar Alegría. O sea, es que así se las ponían a Felipe II. Me estoy refiriendo a Jorge Azcón, el presidente aragonés, o los que se van a someter a las urnas dentro de este Mañueco, en Valladolid, que bastante tenía con los incendios de este verano y no lo tenía fácil. No sé. A mí, a mí me sorprende, mira, un veterano político español, Francisco Álvarez Cascos, que fue vicepresidente del gobierno de Aznar, del primer gobierno, decía una cosa que entonces yo no, era mucho más joven y no entendía bien, que decía, los dioses ciegan a los que quieren perder. Hombre, algo de eso tiene que haber, porque es que dices, pero vamos a ver, ¿no había otro día para aprobar la financiación autonómica? O sea, 3 semanas de la votación en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Barbastro. ¿No había otro día? O sea, hay que aprobarlo así ahora y además en estas circunstancias y dejándole a Ariel Junqueras que lo presente él, sabiendo el desgaste que eso tiene en Andalucía para Montero, no digo solo Pilar Alegría en Aragón, para... Yo dejo esa pregunta en el aire, no sé qué opináis, compañeros. Gabriel, una cosa, pero también te digo que estoy de acuerdo con lo que dices, pero Feijóo tampoco ha sabido utilizar todas las cagadas, perdón por la palabra, que está teniendo el PSOE. O Pues sí, pues sí, sea, da el igual. liderazgo que está haciendo Feijóo, vamos, como dices tú, no se le han puesto como a Felipe II, como se les ha puesto a él, y tampoco ha Pero sabido hacer una escucha, lectura igual de buena, vamos. Alberto, no nos Mm. engañemos. Eh, las elecciones las pierde el gobierno, siempre. Las elecciones las perdió Felipe González, las perdió, en este caso no, a Rajoy, las perdió Zapatero y las perderá Pedro Sánchez. Ya. Es que es así. Y luego enfrente tienes a un señor que tú puedes decir, sí, es que este fijo pues no es un candidato que le veas ahí con ese nervio. Y a veces hago la broma y digo, me parece un poco el maestro de esgrima, impoluto, en su traje blanco con su florete en las Barranquillas, en unas chabolas de estas donde venden drogas, aquí en Madrid. Pero vamos a ver, incluso el lenguaje es un lenguaje del siglo XX, vamos a decir así. Por supuesto, no tiene nada que ver con la comunicación digital del XXI, etc., etc. Pero como le ocurrió a Pedro Sánchez con la moción de censura que se la encontró hecha, pues está ahí. Es que yo creo que la película a veces va por ahí. Hacemos muchos análisis sesudos todos, empezando por este que te habla. Y luego te das cuenta que al final el ciudadano vota por perspectivas y sobre todo vota cada vez más tarde y por emociones. Y por emociones. Javier. Sí, sí. Eh, algo de eso hay, pero es que a Pedro Sánchez yo creo que le da absolutamente igual. Ayer anunciaba
como gran medida para los arrendamientos, la exención fiscal de aquellos arrendadores que no incrementen el precio de la renta por encima del precio del índice de referencia. Se hace justo un año exactamente lo mismo, hace justo un año. Pero es que Zapatero, exactamente en el mismo sitio, no sé cómo se llama esa zona donde ayer se hizo el vídeo, en medio de huyendo una casa. Bueno, pues... es campamento, eso es campamento en Madrid. Zapatero también hace unos cuantos años hizo exactamente algo parecido, si no exactamente lo mismo, algo parecido. Pero es que Pedro Sánchez lo hizo hace un año y su ministra de Fomento lo repitió hace 8 meses. Si es que les da igual. Y es verdad que en política, Gabriel, o por lo menos yo cuando estaba un poquito ahí, siempre hablábamos de que había que tomar las decisiones por oportunidad. O sea, o uno de los factores importantes que tener en cuenta era la oportunidad. Y la oportunidad no es la del oportunista que ahora me conviene, sino de que en el momento oportuno, por cuestiones políticas, no porque me convenga el bolsillo. A Pedro Sánchez yo creo que lo del oportunismo o la oportunidad, la noción de oportunidad en política la perdió hace mucho tiempo. Ya ha pasado al oportunismo, que es un concepto algo distinto o con muchos matices respecto de la oportunidad. Y el oportunismo le hace hacer estas cosas. Le hace delegar en su comisionado Oriol Junqueras, un tío que está condenado e inhabilitado por un golpe de Estado, lo comisiona para que traslade a la opinión pública esa reforma de la LOFCA, que sí que es verdad, Gabriel, que de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, que por debajo de la Constitución lo componen las leyes orgánicas, en esa jerarquía normativa, la LOFCA justamente, si no es la más antigua, es la segunda más antigua de nuestro entramado jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico. Y es verdad que habría que reformarla. Es verdad que la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, y es verdad que tocaba reformarla hace tiempo, pero no de esta manera por oportunismo político, no por oportunidad, sino por oportunismo político para seguir manteniéndose unos cuantos meses más, por lo menos, en el sillón de la Moncloa. Rubén. Sí, es que hablamos como si a Pedro Sánchez realmente le interesase ganar las elecciones y probablemente lo que le interese las elecciones autonómicas, sino que él ha puesto determinados peones porque más que ganar esas elecciones lo que le interesa es controlar esas federaciones pues de cara al día de mañana, incluso a día de hoy, ¿no? Como hemos visto, se ha presentado una reforma en la cual pues hay un ataque directo a la ordinalidad y hemos visto a Emiliano García Paje y ya días más tarde, ayer ya salió la vicepresidenta de Asturias, Jimena Llamedo, diciendo que, bueno, que es una línea roja y que está muy mal. Pero las dos únicas federaciones que han tenido una cierta autonomía a la hora de desmarcarse de esa postura del gobierno son aquellas en las cuales gobiernan, porque claro, no le deben nada a Pedro Sánchez. Ellos tienen su gobierno y tienen esa autonomía. Bueno, y luego evidentemente también está el PSC, que es el artífice de esta medida y que también controla la Generalitat y que, bueno, pues encantados con que les hayan hecho caso, y aunque haya sido Oriol Junqueras, que es, no lo olvidemos, está en la oposición, es el tercer partido en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Porque he visto a algunos socialistas que dicen, bueno, es que Aznar también presentó una reforma tras el pasto del Majestic. Bueno, sí, lo hizo con Jordi Pujol, que en ese momento era presidente de Cataluña, no con un líder de la oposición, no con el tercer partido de Cataluña. Y evidentemente cuando tú tienes gobiernos autonómicos, tienes Castilla-La Mancha, tienes Asturias, pues estos pueden desmarcarse, ¿no? de la postura del gobierno. Cuando tú encima estás en el gobierno, como es María Jesús Montero, y tienes que presentar al día siguiente la medida, pues tú no te puedes desmarcar de lo que ha anunciado el presidente del gobierno, bueno, el Oriol Junqueras, tras una reunión con el presidente del gobierno, ¿no? Incluso vino a dar la razón y dijo, sí, lo que ha dicho Oriol Junqueras es totalmente cierto, la ordinalidad no va a existir para Cataluña. Ahora, qué bien, para Madrid sí que va a existir ordinalidad y va a existir igual también para Baleares, etcétera. Entonces, claro, a Pedro Sánchez lo que le interesa es tener estos peones, le interesa tener a María Jesús Montero controlando una federación poderosísima como es la de Andalucía, le interesa tener a Pilar Alegría controlando una federación como es Aragón.
Porque, por ejemplo, si estuviese Javier Lambán, si estuviese vivo y estuviese al frente del gobierno de Aragón, ¿os imagináis lo que estaría diciendo de esta propuesta de financiación? Pues evidentemente sería muy duro con el gobierno, ¿no? Entonces también estamos haciendo una serie de cábalas pensando en, bueno, es que van al matadero, sí, van al matadero, yo creo que lo saben, pero a Pedro Sánchez su visión y su perspectiva no está puesta en controlar el partido y evitar que se le subleve en determinadas federaciones, no tanto en ganar elecciones, porque es evidente que esto que ha hecho estas semanas pues le va a perjudicar y le va a pasar factura en las elecciones tanto de Aragón como de Castilla y León como de Andalucía. Inma. Sí, al final, eh, quien lo tiene, yo creo que es sumamente difícil con todo esto de la financiación singular para Cataluña y con explicar todo el tema de la fiscalidad y las balanzas fiscales, que ya no lo hizo demasiado bien, ¿no? El jueves pasado fue la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la que se presenta como candidata en Andalucía. Es decir, cuando tú tienes que defender que hay otra comunidad autónoma que les está diciendo, ¿no? Pues a todos los españoles, oye, mira, que tenemos que ir por aquí, que hemos dado con la clave, nosotros hemos dado con la clave y todo esto va a funcionar mejor de ahora en adelante, pues bueno, yo creo que las cosas se tienen que explicar muy bien y que no es fácil. Dicho esto, no tenemos nada. Es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el tema va a salir adelante porque no se vota, no quiero decir que no hay ningún tipo de oposición, pero luego este sistema de financiación va a llegar al Congreso. Y entonces aquí es donde se va a tener que ver, se va a tener que valorar y se van a tener que sufrir las modificaciones que pertinentes y que se tengan que hacer. Porque una cosa es la política y la política es lo que pasó cuando pues, Oriol Junqueras es recibido en la Moncloa. Venga, pues zazo y portazo a Junts y a Carles Puigdemont. Ya está, esto es política. Esto es política, es decir, a mí los 7 Pedro Sánchez, a mí los 7 diputados de Junts me están jugando a la contra ahora todo el tiempo, pues bueno, pues venga, vamos a darle cancha pues al otro líder político independentista, que además también está inhabilitado, que no se puede presentar a unas elecciones, que ha pasado por la cárcel por el procés, bueno, pues toda una serie de cosas, ¿no? Y que se erige en el líder del nuevo modelo de sistema de financiación, pero porque ha habido un acuerdo político y un acuerdo para la investidura del presidente Salvador Illa. Entonces, esto no deja de ser política y gestos políticos. La realidad viene cuando el Congreso tenga que legislar y tenga que hablar de un modelo fiscal y de un sistema de financiación que resulta obsoleto. Entonces, que ha quedado obsoleto y que las comunidades autónomas pues fácil no debe ser porque no se ponen de acuerdo, pero que todas las comunidades autónomas se van a tener que poner de acuerdo para un mayor beneficio. Y aquí se habla mucho de la falta de inversión, y cierto es que hay una falta de inversión. No sabemos por qué, pero ha habido una falta de inversión. Ayer estaba precisamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentando este nuevo modelo de gestión de Renfe, de las cercanías de Renfe que no funcionan bien. Y lo admitían, es decir, falta inversión, pero inversión durante mucho tiempo, no solo por parte del gobierno socialista, sino por parte del gobiernos del Partido Popular, es decir, falta inversión en Cataluña para tener nuevos trenes y para ofrecer un servicio pues mejor del que se está ofreciendo, que el que se está ofreciendo francamente es deplorable. Entonces, bueno, pues hay mensajes y hay discursos que coinciden con los independentistas en esta falta de inversión y falta de recursos, por ejemplo, y pongo el ejemplo de la red de cercanías, de la infraestructura ferroviaria, que no solo afecta a Cataluña, sino que hay otras partes de España que están afectadas y que no están conectadas y que, pues bueno, pues también alzan la voz y levantan la mano y dicen, bueno, y que hay de lo mío, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que levantar la mano y decir, bueno, que hay de lo mío y hacer unos repartos justos y equitativos en beneficio de todas las comunidades autónomas.
Pues eso es evidente, eso es evidente. Sí, es Estaba evidente, pero acordado. no se hace. Sí, pero Claro, me estabas diciendo el tema es de las evidente, cercanías, de pero las no se hace. rodalías, ya, sí, pero Claro, si el problema no es que haya que se hacerlo. tendrán que poner de No, no. acuerdo. A ver, sí, sí, hay que ponerse de acuerdo, pero no puedes pasar de un sistema obsoleto, caducado desde hace 11 años, que todo lo montaron Artur Mas y Zapatero en 2009, y caducado desde hace 11 años. No puedes pasar de un sistema obsoleto, que evidentemente tiene que cambiar parámetros porque hay comunidades, por ejemplo, Cataluña, que ha subido de población, hay otras como Valencia que le pasa algo parecido y que en financiación per cápita está peor todavía que Cataluña, y eso hay que cambiarlo, y la dispersión no puede ser, y el envejecimiento no puede ser la única variable de los fondos de nivelación. Si todas esas technicalities yo las compro. El problema es que un gobierno de la nación, de todos, asuma unos principios como que una comunidad tenga que recibir lo mismo que aporta. Porque si hacemos este ejercicio mental, ni siquiera práctico, hay tres comunidades que aportan. Madrid, que aporta 8 o 9 mil millones, Cataluña 3.500 y Baleares 300 millones. El resto son deficitarias y es el Estado que pone dinero en los fondos de financiación de servicios públicos. Claro, si la ordinalidad se puede aplicar a Cataluña y se la aplica a Madrid, se la aplica a Baleares, el sistema peta por razones obvias. Entonces, tú, gobierno de la nación, Pedro Sánchez, PSC, me da igual, tú no puedes aceptar un principio por el cual lo que beneficia a Cataluña, dicho por Oriol Junqueras, no por mí, no beneficia a Madrid o no beneficia a Alicante. Un suponer, un suponer. Y eso genera políticamente, que llevamos una hora hablando de términos políticos, un malestar que no es de extrañar, por tanto, que haya gente que diga al carajo, patada al tablero y voto a Vox. Ni siquiera al PP, voto a Vox. Es así, o sea, eso pasó en el 15 con Podemos, que era un recipiendario de voto de malestar a la izquierda, porque había mucha gente en paro, porque, en fin, desahucios y todo aquello que hemos vivido y que no hace falta que yo recuerde, y ahora por el otro lado. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es posible que Vox crezca tanto, pues claro, es que cuando un gobierno toma decisiones a sabiendas que van a irritar a una parte sustancial de la población bajo su gobierno, pues tienes lo que tienes. Y luego podemos decir, y Feijóo además no hace lo suficiente para que Vox no crezca, vale. Pero el boletín oficial del Estado lo tienes tú. Así de claro. Vale, pues sigo por ti, Javier. Venga. Para ir Bueno, cerrando, que no hemos hablado del segundo tema, vamos a hablar de Venezuela, el posicionamiento del gobierno, de nosotros, o de la oposición también, por supuesto. Javier, ¿qué te parece? Y ya cerramos con vuestro punto de vista y ya cerramos. bueno, a ver, está claro, voy a ser muy breve para no dilatar esto. Está claro el posicionamiento de cada uno de los partidos. El PSOE, el partido del gobierno, bueno, el posicionamiento del PSOE y del gobierno, pues es un posicionamiento un tanto ambiguo, pero lo suficientemente definitorio como para cabrear a Trump, ¿no? O para posicionarnos en contra de Trump. Incluyen, bueno, consideran que Delcy y Rodríguez, los hermanos Rodríguez, son los mediadores capacitados y reiteran el apoyo a una transición liderada por Delcy Rodríguez, ¿no? Básicamente esto. ¿Qué hay detrás? Pues los intereses que ya se están empezando a judicializar de alguna forma, por lo menos se han incoado unas diligencias previas acerca de las cuales el Ministerio Fiscal tendrá que pronunciarse respecto de los intereses o las intervenciones de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente del gobierno socialista y procónsul de Pedro Sánchez en otras cuestiones, incluida la de Waterloo. Bueno, pues ahí está, ¿no? El posicionamiento del Partido Socialista y del gobierno. No sé si también tendrá algo que ver las maletas que traía justamente esta señora, que probablemente en esas maletas estaba parte del oro que dicen que ha podido percibir Rodríguez Zapatero, parte del oro o de lo que haya en Suiza, aparte de oro, y que haya podido motivar 21 viajes no oficiales del Falcón del gobierno a aeropuertos suizos, probablemente para controlar cómo han acabado o qué es lo que ha pasado con el contenido de alguna de esas maletas, y ese es el posicionamiento del Partido Socialista. El Partido Popular, bueno, es mucho más claro en este sentido.
se han alegrado de que Estados Unidos haya capturado a Maduro, pero han insistido en que la transición la tiene que liderar por lo menos Edmundo González y Corina Machado, porque son las personas que en su momento ganaron las elecciones de forma legítima o acreditada documentalmente con la validación de las actas de los escrutinios de estas elecciones en Venezuela. El posicionamiento de Vox es más curioso, porque se ha posicionado totalmente del lado de Estados Unidos, de su socio amigo Donald Trump, justificando y aplaudiendo lo que haga falta, incluso si se le va las unidades de Delta Force a Groenlandia, posiblemente también lo aprueben y lo aplaudan. Incluso, y es lo curioso, ha justificado o está justificando Vox el que esa transición a la democracia, de la que no sabemos ni siquiera cuál es la hoja de ruta, pero de la que se ha hablado o que Trump ha hablado, pero no sabemos ni qué fechas va a tener, ni qué hoja de ruta tiene que seguir, que la lideren los hermanos Rodríguez. Es decir, Vox ahora le parece estupendo que los torturadores chavistas lideren la transición a no sé qué democracia que dicen que van a traer y no se sabe en cuánto tiempo. Este es el posicionamiento de Vox, que es un poco esquizofrénico, como poco, ¿no? Es decir, coño, están de acuerdo en que comunistas, torturadores, narcotraficantes lideren la transición mientras aplauden a Trump. Y luego está el posicionamiento típico de la extrema izquierda, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, que evidentemente, claro, han detenido al comandante presidente, al jefe, al capo del cártel y a quien los ha financiado en más de una ocasión, y esto pues es el imperio yanqui y es intolerable, ¿no? Y bueno, y este es un poco, en síntesis, el posicionamiento, y aunque estoy haciendo que se duerma Gabriel, es el posicionamiento de los partidos políticos españoles. Gabriel, despierta, Rubén. venga. Rubén. Sí, no, yo coincido más o menos con lo que habéis estado diciendo, ¿no? Es muy curioso porque Venezuela ha condicionado la política española, los discursos públicos durante los últimos años, ha sido un actor, bueno, pues frecuente, ¿no? En debates parlamentarios, que se citaba con bastante asiduidad, ¿no? Y ahora, justo que ha sucedido el cambio, parece que todo el mundo está bastante incómodo, ¿no? En los partidos políticos, porque nadie le acaba de agradar lo que acaba de suceder, ¿no? Por un lado tenemos esa esquizofrenia que decíais en Vox, que el primer día estaban ellos muy encantados, bueno, elogiando a Trump, pero luego ya en cuanto que han visto que María Corina Machado, que incluso llegó a intervenir por vídeo en una de los mítines de Vox, de estos del Viva que hizo de manera internacional, pues en cuanto que han visto estos desprecios, pues no están del todo cómodos, ¿no? Por un lado también está el Partido Popular, que solía sacar muchas ocasiones el tema de Venezuela, ¿no? Para reprochárselo al Partido Socialista, y el Partido Popular tampoco está cómodo, ¿no? Porque es un partido que se ve ya a puertas de Moncloa, que no quiere criticar a Trump, pero que a la vez tampoco quiere respaldarlo, ¿no? Hemos visto ahí unas frases de Feijóo, ¿no? Un comunicado asegurando que el futuro no puede pasar por Delcy Rodríguez. Es evidente que no están cómodos, incluso llegan en algunos discursos, ¿no? A elogiar a Marco Rubio, pero no llegan a elogiar a Trump, porque al final parece como que quieren crear que hay dos almas dentro del Partido Republicano. Incluso hemos visto a Aznar criticando al Partido Republicano, ¿no? Siendo uno de los más críticos en las últimas semanas. El Aznar, que era, bueno, pues amigo de George Bush, del Partido Republicano, y que llegó incluso a ir a alguna conferencia del Partido Republicano criticando ahora la gestión que está haciendo Trump. Y luego tenemos el Partido Socialista, que tiene pues dos almas. Lo hemos visto esta semana, ¿no? Con Felipe González reuniéndose con Edmundo González, y luego por otro lado está Zapatero por el medio, que paradójicamente ahora parece que es bueno, pues uno de los que está avalando, ¿no? A Delcy Rodríguez, pese a la caída de Maduro. Parece que también él está jugando sus cartas. El gobierno pues está bastante incómodo, porque cuando le preguntan por Zapatero asegura que va por libre, pero luego resulta que cuando se liberan presos dicen que ha sido gracias a las gestiones de Zapatero. Entonces no nos acaba de quedar muy claro qué es lo que está sucediendo. Y luego tenemos a la izquierda del Partido Socialista, Podemos, que tiene otro problema, y es que ya no solo es que esté cayendo el régimen de Maduro, es que está cayendo también, hay protestas, y puede que haya más que algún problema en Irán,
que bueno, pues ha sido otro de los que estaba avalando a Pablo Iglesias. Hay que recordar que tenía fuera Apache en Span TV, que era el canal internacional del régimen iraní, así que ninguno parece que está muy cómodo con la situación actual. Inma. Bueno, yo coincido con todo lo expuesto por Rubén y al final yo creo que tenemos que salir de la política al final de la política local. Es cierto que si Zapatero está contribuyendo a la excarcelación de presos políticos, pues todo apunta a ello. Pues bueno, pues la medalla va para él. Pero si nos regimos por lo que debe suponer el orden internacional, el derecho internacional, si creemos instituciones y estamentos como la ONU, la OTAN, es decir, si nos creemos este orden mundial que hemos creado, difícilmente se puede estar a favor de alguien que ha asaltado la presidencia de un país, que ha detenido al presidente, que evidentemente un presidente deplorable para los ciudadanos, pero que Venezuela debe decidir qué gobierno quiere si realmente nos creemos que es una democracia. Entonces es muy peligroso que a Trump esto le haya salido bien, que le haya salido bien sencillamente porque ha sido una imposición por la fuerza. Ahora viene Groenlandia o vendrá Cuba o vendrá lo que se le antoje. Entonces, cuando a un mandatario puede venir lo que se le antoje, pero es difícil, porque entonces cuando no se respetan las reglas de juego, eh, la verdad es que es bastante peligroso y bastante preocupante, ¿no? Esta tarde comparecía la ministra de Energía, creo, de Groenlandia, ¿no? Haciendo un llamamiento también a la ayuda y al apoyo que pueda haber del Reino Unido y a la capacidad también del pueblo como para decidir lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando una potencia mundial como es Estados Unidos de aliado se convierte en posible agresor, creo que tenemos un problema y un problema que no va del pim pam pum de la política doméstica, de lo que pueda decir el Partido Popular, el Partido Socialista, Vox, que también, porque los lazos con Venezuela son muchos, los lazos económicos, pero, pero bueno, yo creo que hay que replantearse cosas y sobre todo cuál va a ser el papel de la Unión Europea en todo esto. Gabriel, si quieres tú cerrar. A ver, escuchando los tres, escuchado a los compañeros, me queda alguna cosa que ha dicho ahora Inma. Yo creo que el primero que rompe las reglas de juego se llama Nicolás Maduro, cuando no reconoce el resultado de las elecciones y se convierte en un presidente no electo y no reconocido por la comunidad internacional. A partir de ahí, decía mi madre, que para descanse, una cosa que es que Dios escribe derecho con renglón torcido. Creo que esto es lo que nos está pasando en España. A ver, España y Europa en general, pero España en particular somos primer mundo. Somos un mundo muy satisfechos de habernos conocido porque vivimos muy bien dentro de lo que cabe. Vivimos muy bien. No tenemos enormes carencias como sí tienen no solo en Venezuela, muchos países hispanoamericanos y no hispanoamericanos. Os digo esto porque yo hablaba con una compañera venezolana, le tuve que hacer una entrevista, y claro, ella con un cierto cinismo me decía, joder, es que lo vuestro decía lo de los españoles. Dice, claro, es que nos dais lecciones. Digo, ya, el problema de esto no es Venezuela. Es que después de Venezuela viene Groenlandia, después viene Irán, después de, a saber. Y después de Irán viene Ucrania para Putin, Taiwán para Xi Jinping. Es decir, estamos hablando de filosofía democrática y política en el fondo. Pero no podemos dejar de olvidar que para mucha gente la incursión de los americanos hace ya una semana y pico pues ha supuesto una liberación, empezando para los presos y sus familiares. Yo os escuchaba y escuchaba atentamente todo el tema del papel de Zapatero. Yo conozco mucho al expresidente, yo sé que ha hecho muchísimos viajes, ha hecho más de 40 viajes a Venezuela, contado por él, me lo ha contado él. Yo estoy convencido que él ha intentado mediar y ha hecho cosas, y Lula ha intentado mediar y ha hecho también muchos viajes. Lula, antes de llegar al gobierno y en el gobierno, y Qatar ha sido escenario de muchas reuniones a las que ha participado él, sí, y muchos enviados también de Estados Unidos. Pero no nos olvidemos de una cosa, Venezuela desde hace 10 días es un protectorado de Estados Unidos. Donald Trump
con ese estilo atrabilario, hasta zafio que tiene, puso en su Wikipedia de forma falsa aquello de presidente de Venezuela. A ver, es una broma con muy poca gracia, pero que es verdad. Porque en el fondo los presos han empezado a salir después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijera tienen que salir los presos. Oye, al día siguiente salieron 16, entre ellos 5 españoles, y ahora han salido otros 100, por lo visto. Y así tiene que ser hasta que salgan los 800 que están en las mazmorras venezolanas, donde han sido torturados, donde han sido vejados por pensar diferente. Es decir, yo me voy a quedar en una protesta simbólica por lo que supone contra el derecho internacional lo que hizo Trump. Creo que en eso están los grandes partidos, tanto PP como PSOE, más allá de que simulen unas diferencias irreconciliables, creo que los dos están en lo mismo, no veo a Feijóo defendiendo otra cosa. Creo que Vox está en esto un poco a por uvas, porque como está tan enfeudado con Trump, pues tiene que decir a veces cosas que no se las creen ni ellos, como cuando el tema de los aranceles al campo. Y los de Podemos y Izquierda Unida, pues, ¿qué os voy a decir? Son partidos que no reconocieron a la victoria de Edmundo Rodríguez, con lo cual ya está dicho todo, ¿no? No hay más debate. Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 4 y un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias a Un vosotros. abrazo. Chao. Adiós.